Parece que comenzamos el acto. Permítanme que les dirija unas palabras. Dignísimas autoridades, señorías, señoras y señor diputado, señoras y señores, amigos y amigas. Nos convoca esta tarde la presentación de un libro de José María Noguerol, un gallego de intensa curiosidad y amplio recorrido, que vivió y trabajó en Canarias y que, para suerte de todos, sigue vinculado al archipiélago y, más aún, lo hace escenario de sus recuerdos y fabulaciones. Institucional y personalmente, me congratulo también de contar con la presencia de este grupo de amigos, Lourdes Santana, Francisco Pomares y Carlos Álvarez, que oficiarán de presentadores y comentaristas de 3 castos cuentos. Y me complace sobremanera el reencuentro con José María Noguerol, con el que compartí tiempo y trabajo durante el cuatrienio que ejerció la jefatura de gabinete de la presidencia del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003, con una biografía profesional que abarca todas las facetas de la comunicación y que desarrollará con mayor precisión y conocimiento nuestra amiga Lourdes Santana, directora de la cadena SER en Canarias. Noguerol mantiene intactas la curiosidad y la apertura hacia todo y hacia todos, hacia la gente y hacia los modos de supervivencia y conducta, consciente del valor de esas herramientas para hacer más útil e incluso bello nuestro tránsito de extensión incierta. Desde 1997, José María inició una andadura bibliográfica que incluye la poesía, el columnismo y ahora la narrativa, que según Unamuno comprende todos los pálpitos de la escritura. De modo recurrente, José María Noguerol se sitúa en la garita periodística o en el oficio de escritor, como un viandante curioso o como un viajero que le da a todos los caminos el carácter de iniciático, esto es, los trayectos de la memoria y la conciencia, que nos hacen más sabios y mejores. En esa línea entra esta última publicación, editada, como la mayor parte de su producción, por Ediciones Ideas, que, comprobada voluntad y riesgo, subsiste en estos tiempos de crisis interminable. Los 3 castos cuentos que en conversación abierta analizarán los profesionales que nos acompañan en la mesa tienen el nexo común del viaje, para describir las geografías y las pasiones de quienes las habitan. Finalmente, agradezco a los organizadores y al propio autor hayan elegido la sede de nuestra primera institución, que es la Casa de Todos, para la presentación de este libro. José María, te felicito por tu nuevo libro y te deseo los mayores éxitos. Y para entrar en la presentación y en los comentarios del libro, que, como he dicho con estas palabras, es abierto, en primer lugar, pues permítanme que le pase, tal como me han pedido, la palabra a doña Lourdes Santana. Enhorabuena, José María. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Que yo esté aquí también rodeada de 3 grandes amigos. Curiosamente, el más reciente incorporado es José María Noguerol, porque a Carlos Álvarez yo creo que es el primero que conocí hace muchísimos años, y a Antonio y a Paco, no sé, pero por ahí andan, y vamos, exceptuando a Antonio, que lo salvo, aquí estoy con 3 cuentistas, y precisamente por el cuento y casi por la manipulación del término y por el accidente provocado, estoy aquí esta noche, porque hace unos meses, yo creo que 6 ya, la verdad es que llevo un tiempo que me comunico más por WhatsApp que por teléfono, porque ha sido un año muy intenso en lo personal y en lo profesional, pero bueno, al final de mucho perseguirnos, conseguí hablar con José María, y ahí, entrecortados, entre aeropuerto y tal, me comentó algo así, que como coincidiendo que acababa de ser madre y que él estaba escribiendo un libro de cuentos, pues pensaba que la persona idónea para presentar un libro de cuentos era yo, porque bueno, así entre nana y entre intentos de dormir al niño, pues seguro que le iba a sacar mucho rendimiento al libro, ¿no? Yo me quedé un poco sorprendida porque no me pegaba su perfil
escribiendo cuentos infantiles, pero bueno, pensé que en esta época de crisis hay que darle a todo y le dije, bueno, pues encantada, mándame el libro de cuentos, el niño todavía es un poco pequeño, pero bueno, empezaremos por ahí. Evidentemente, Tres castos cuentos, que es lo que nos reúne hoy aquí, ni son castos ni son cuentos. Son tres relatos con mucha vida, tres relatos con una importante carga de erotismo en una clave muy masculina, por eso también es un accidente que yo esté hoy aquí, porque este es un libro muy de macho, permítanme que se lo diga. Pero que a mí me ha resultado interesantísimo por las contradicciones, por la fuerte carga política que tiene el libro, por los momentos históricos en los que se desarrollan estos tres viajes, que al final son tres viajes de búsqueda de personajes muy intensos y muy bien descritos por el autor. Y unos personajes en el que toda esa carga erótica que tiene el libro, en el fondo lo que subyace es también el fracaso de una generación que vivió con una profunda represión sexual, así es como por lo menos los interpreto yo. Pero para interpretar los relatos de José María hay voces mucho más lúcidas que la mía en esta mesa. Está su editor, Francisco Pomares, que también es periodista y compañero, Radio Club Tenerife, y el periodista y escritor, que hoy me he enterado porque no lo sabía, que fue jefe de prensa de esta casa en la primera legislatura de Pedro Guerra, Carlos Álvarez, y va a ser a Carlos el primero que le ceda la palabra. Vamos a intentar hacer un diálogo divertido que nos permita adentrarnos en este libro, que luego sí les comentaré algo del segundo relato, que sobre todo lo que yo invito es a leerlo y a disfrutarlo y a releerlo porque tiene relecturas muy divertidas y simpáticas. Carlos, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchísimas gracias también a José María por haberme hecho el honor de ponerle un pequeño texto, no de introducción en este caso, es casi el colofón, la contraportada, tratando de contar un poco o sintetizar un poco cuál era la aventura literaria en la que José María se había embarcado. Para empezar, creo que lo mejor es que ya empecemos con divergencias, ¿no? No es un libro masculino, para nada. Ahora sí retrata una masculinidad, y la retrata de una manera. En el primero de los cuentos, que es un cuento estructuralmente muy bien montado, muy rápido, de una lectura agilísima, donde a través de un monólogo interior nos hace partícipes de un viaje, por un lado físico, pero por otro lado de un gran viaje ideológico. Todo ese recorrido que hay en un R12, por cierto, para apoyar la tesis ahora de ella, porque también es cierto que está esa permanente carga de testosterona que produce también conducir un coche que de vez en cuando se marcha, ¿no? Ese juego en el viaje donde el coche se convierte en algo más que una herramienta de traslado, se convierte en un símbolo de poder, se convierte en un símbolo erótico, se convierte en demasiados símbolos que forman, creo, toda una iconografía de una generación que está muy bien construida a través de ese personaje, en el que creo que podríamos identificar a cientos y cientos y cientos de colegas con los que vivimos aquellos años. Ese es el cuento que abre los relatos, en el que a mí me divierte mucho cómo a través de un hilo conductor, que son, disculpen el lenguaje, pero es castellano, precioso, el español es un idioma muy lindo, son las tetas de Palmira, el crecimiento de las tetas de Palmira, que nos lleva a una cantidad de digresiones que acabamos siendo testigos del Frente de Liberación Popular, de la primera izquierda, del desencanto de esa izquierda, de la transformación de esos personajes que en su momento fueron izquierda, y cómo, lo dejo ahí, porque creo que es más interesante que lo lean ustedes. Simplemente apunto esas líneas de lectura. El segundo cuento, ahí le sale la vena gallega, profundamente gallega, de llevar la ironía al límite del esperpento, pero controlada. En eso tiene
una virtud, ese relato de no salir, de entrar en el esperpento, pero no, digamos, no desparramarse en exceso, ser capaz de concentrarse en unos personajes con los que creo que el lector se va a divertir. Son prototipos de personajes del poder con los que, bueno, como ya hiciera Valle Inclán, o nos partimos de risa o no tienen otra forma, creo, de justificarse, ¿no? Y en el tercer relato, y ya termino, es un relato muy sutil, y es un relato, para mí tal vez es el más corto, pero tal vez el más intenso, y para mí tal vez sería el de más calidad literaria. Es un relato muy potente, muy corto, pero que transpira una atmósfera que lo hace especial, lo hace entrañable. Es un relato de una vivencia tan singular, tan única, tan pequeñita aparentemente, pero que contiene pues algo así como ese concepto que en toda primera juventud se plantea como un absoluto, la libertad, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí, después creo que sería más divertido que sigamos hablando y no les aburro más. Que Paco Pomares, editor de este libro y de otras arriesgadas empresas, diera su punto de vista sobre esta novela. No sé si compartes esto de que este segundo relato, precisamente el que tiene como escenario este Parlamento, es para echarse, tú decías, para partirnos de risa casi, o para echarnos a llorar de la realidad del esperpento, que al final tiene más de realismo que de esperpento. Pero bueno, se lo dejo a Paco. Como ustedes saben, Lourdes es mi jefa. Si no fuera mi jefa, la mandaría a freír espárragos ahora mismo, porque sabe mi apellido perfectamente y ha tenido la malicia de llamarme Valladares. Ha tenido la malicia de llamarme Valladares porque hay un personaje en el cuento Los sátiros de Teobaldo Bauer, un personaje que, por supuesto, no soy yo ni tiene nada que ver conmigo, que demuestra, entre otras cosas, porque tiene bastante éxito con las mujeres, y eso demuestra que no puede haber ningún tipo de conexión entre el personaje y yo. Que se ha inventado José María para, yo creo que básicamente con el único objetivo de fastidiarme, porque es un personaje sobrante. Ese cuento no lo lean, es el menos interesante, es muy aburrido, no tiene ninguna gracia, aparecen 15 o 20 personajes que nadie va a ser capaz de identificar, son trasuntos de personajes reales del pasado, porque José María es un atrevido, pero no es un suicida. Entonces, el presidente del Parlamento que aparece no es don Antonio Castro, es otro. La secretaria del presidente del Parlamento que aparece no es la actual secretaria don Antonio Castro, es otra secretaria. Y, evidentemente, el periodista Valladares, por volver al asunto, no es ningún periodista conocido, es un trasunto, una invención. Bueno, yo, por seguir por donde habíamos empezado, este es un relato o un grupo de relatos masculinos. Pues yo creo que es un grupo de relatos escritos por un hombre, y eso se percibe. Se percibe en los tres, pero es un hombre capaz de escribir con registros distintos, ¿no? El primer cuento es casi una reflexión camuflada sobre nuestro papel y nuestra época, la de quienes, como José María y yo, todavía no hemos llegado a los 60, pero ya hemos pasado a los 55, que es una forma elegante de decir que estamos de bajadita. El segundo cuento es un divertimento canalla. Ya les he dicho que es muy aburrido, no lo lean, no se pongan a buscar quiénes son los personajes, pues se van a aburrir mucho. Y el tercero es un potentísimo ejercicio literario. Coincido con Carlos, no es el que más me divierte, el que más me divierte es el que menos me divierte, ya se lo he dicho, pero el tercer cuento es probablemente el mejor de todos. No solamente por aquello de que lo bueno si breve, dos veces bueno, sino porque está narrado con una precisión minimalista y con una fuerza muy intensa. No voy a revelarles mucho más porque, de verdad, les diré que este pequeño librito de José María Noguerol es una especie de aperitivo de una sorpresa que nos prepara. José María está escribiendo, como casi todos los hombres de su generación, una gran novela casi desde que lo conozco. Empezó dedicándose a la poesía, tiene un libro magnífico de poesía, que fue el primer libro que leí de él, me lo regaló el día que nos conocimos,
porque como casi todos los autores acaba regalando sus libros a la gente que conoce. El segundo día que nos conocimos. Es que del primero me he olvidado. Pero bueno, me lo regaló, se llama Alfileres para Carlota y es una extraordinaria colección de poemas. Este señor escribe poesía todos los días, es otro de los vicios que tiene, ¿no? Y luego elige, de todo lo que escribe, elige unos cuantos y los publica, les pone una tapa en plan obras completas o obras escogidas. Y claro, si publica todos los días y solamente coge 30 o 40 poemas de todos los que publica, tienen que ser necesariamente muy buenos. Es un magnífico poeta. Yo creo que a él le da un poco de pudor, un poco de vergüenza reconocerlo, pero es uno de los grandes poetas que paran por aquí. Como cuentista, es también un magnífico cuentista, no solamente por lo que escribe, sino por lo que conversa. Todos somos amigos de José María, lo conocemos unos mejor, otros peor, pero si estamos aquí es porque lo conocemos, sin lugar a dudas. Y José María es un tipo dotado de una capacidad para la conversación casi inagotable y para el recuerdo también casi inagotable. El primero de los cuentos es yo creo que es el recuerdo de una experiencia de vida transformada en una, les dije antes, reflexión camuflada. El segundo, no lo lean, y es muy malo. Y el tercero es casi un poema escrito con formato de cuento. Es un magnífico cuentista. Y es tan buen cuentista que ha conseguido que dos aprendices de editores, dos editores diletantes, mejor, como Carlos y yo, fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en hacer este libro. Porque este libro no es, aunque lleve el sello Ediciones Idea, un libro de Ediciones Idea. Es un libro en el que Carlos ha tenido muchísimo más papel del que he podido tener yo. Con una enorme generosidad decidió que lo sacáramos nosotros, a lo mejor porque a José María lo tengo colgado a la chepa ya desde hace mucho tiempo como editor, y solamente quería decirles que si este libro existe es gracias al trabajo de José María y gracias al entusiasmo de Carlos. Gracias, Paco. Y nos queda escuchar al autor que comparta con nosotros qué parte de autobiográfico tiene este libro. Y si es cierto, José María, lo que aventura Paco, de que es el preludio de esa novela que podremos ver pronto. Funciona, ¿no? Sí. Bueno, contesto ahora eso. Yo quiero agradecer, de verdad, no por protocolo, primero a las personas que están aquí y su asistencia, a otros muchos que a lo largo de estos días me han dicho que sí, pero al final ha sido no, y sé que lo han sentido y con pena, y les agradezco también que su interés, y le quiero agradecer especialmente al presidente del Parlamento, a mi querido amigo Antonio Castro, que haya acogido aquí la presentación de este modesto libro. Y, por supuesto, a mis compañeros de mesa, que, en fin, que esos elogios inmerecidos y largos, o no tan elogios, ¿verdad, Paco? Pero bueno, vienen muy bien, vienen bien para empezar un poco a hablar de lo que hay ahí. Efectivamente, yo lo he repetido muchas veces en entrevistas y en conversaciones con amigos, la vida me llamó por un camino que yo no esperaba, que fue el camino de la comunicación en general, del periodismo en particular y de la comunicación institucional y la comunicación política, por distintos avatares que sería largo de explicar y que empezaron un día en Barcelona a mediados de los 80, aunque mi primer trabajo como periodista fue en Televisión Española, inaugurando unos preciosos estudios entonces de Sant Cugat en Barcelona, que decían que eran los mejores de Europa y nos lo creíamos, porque en Barcelona, los que somos barceloneses o hemos ejercido barceloneses o ejercemos todavía barceloneses, pues somos un poquito mejor que los de Bilbao, ¿no? Entonces nos creíamos que aquello era de verdad lo mejor, pero eran unos magníficos estudios, desde luego. Pero insisto que lo único que me he dedicado yo toda la vida es aprender a leer y a escribir, y en eso sigo. Por lo tanto, leo mucho y escribo mucho y ahí estoy, ¿no? Esta mañana hablaba con unos amigos y me preguntaban también sobre el paso de un género a otro, de la literatura, de la narrativa a la poesía, de la poesía al columnismo, del periodismo. También tengo una actividad periodística en medios de comunicación de este país, con entrevistas dedicado a cuestiones específicas como es la publicidad.
Yo no creo que haya pasos. Como decía Roland Barthes, escribir es un verbo intransitivo y entonces escribes y nada más, ¿no? Después eso tiene una expresión que a veces requiere un determinado tratamiento estilístico y se convierte en un poema. Para mí lo más difícil, por supuesto, lo confieso, la poesía es un ejercicio, lo digo hoy en una entrevista en La Opinión y en la provincia de Las Palmas, es un ejercicio de autointrospección, de indagación personal, quizá demasiado, a veces, demasiado crudo, demasiado real, por la precisión y por el estilete con el que tienes que afilar la mente para coger de verdad, para captar la palabra exacta o la que crees exacta. Pero yendo al ejercicio narrativo, por el camino siempre se quedan obras, se quedan libros que inicias, pero por fin, por distintos avatares, también fui capaz de reunir hace un año y pico, estos 3 cuentos, los cuales tienen nacimientos diferentes. El primero nació como novela, podía haber sido una novela, es decir, un relato más largo, porque en realidad los 2 primeros son 2 relatos, pero se quedó en lo que se tenía que quedar, que es ese relato con esas 40 páginas o 30 y pico páginas, que está ambientado en una situación geográfica muy especial, para mí muy especial, que es el viaje eterno que llevo haciendo desde siempre de Galicia, en mi caso de La Coruña, aunque el protagonista del relato sale de otro sitio, de Galicia, pero de Galicia a Madrid, que es una especie de camino iniciático que los galaicos nos pasamos la vida haciendo y deshaciendo, ¿no? Hasta que tenemos la desventura de acabar más tiempo en Madrid del convenido o del conveniente, como es en este momento mi caso. Con respecto al segundo relato, Los sátiros de Teobaldo Power, que tiene un contexto de tiempo, el primero, no sé si lo he dicho, año 79, es un día y medio de julio del año 79, y además hay una referencia real a un hecho real que ocurrió ese día 29 de julio del 79 en Madrid. El segundo estamos en abril de 2000 y estamos en abril de 2000 en Canarias, en un momento en que un supuesto presidente del Parlamento de Canarias, un supuesto presidente, le pide a un investigador privado, un detective privado recién llegado de no se sabe muy bien dónde, le pide que inicie una investigación sobre unos sucesos muy graves que están ocurriendo en el Parlamento y con los parlamentarios, en fin, un pequeño lío que al final tiene su devenir y acaba, pues se desarrolla en el relato. Ahí lo que me gustaría contar, y eso es lo que decía, lo que me preguntaba Lourdes, es un poco la tarjeta de presentación de un personaje que espero que me dé mucho de sí, por lo menos espero que guste, de ese detective Antonio Novoa, un exmilitar, ex espía, expulsado del ejército, y que porque tiene una vinculación con Canarias muy particular, su primera mujer era de Telde, su padre había sido también militar y había estado destinado aquí en el Sáhara muchos años, decide no acabar, sino reiniciar una nueva vida en Canarias en una actividad tan, digamos, peculiar como la de Huele Braguetas, ¿no? Que es como vulgarmente se conoce a los detectives. Y efectivamente el tercer relato es un relato, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de él, es el relato quizá con mayor carga literaria, pero desde el punto de vista no porque sea menos narrativo, sino porque es más lírico. Podía ser efectivamente un poema, pero también es más lírico porque indaga un poquito más en la experiencia de iniciación hacia ese camino que yo creo que a todos nos ha pasado, que es encontrarnos de verdad con el sentimiento de libertad auténtica, ¿no? En conjunto son 3 relatos que yo confieso que me he divertido mucho escribiéndolos, confieso que me he divertido mucho trabajando en ellos, que como todo el mundo que escribe, a la hora de oír hablar de ello se siente un poco alejado y extrañado de las sensaciones que produce, pero a la vez es muy, aparte de ser halagador, es muy bonito, ¿no? Escuchar cómo han interpretado o sentido lo que ahí está en esos cuentos, ¿no? Yo lo que pienso y lo que me gustaría es que aquellos que los leyeran pues se divirtieran, y se divirtieran con todos, incluyendo ese relato segundo al que Paco ha aludido, que dicen que no lo lean, pero creo que es uno de los más divertidos de los 3. Si algo
tengo seguridad esta noche es que los que están en la sala y no se hayan leído el libro van a empezar por el segundo relato, ¿no? Porque hemos creado la expectación necesaria. El que no debe leerse. Sí, bueno, en ese relato hay un personaje que, bueno, eso ya lo hablaba con el autor en su momento, que yo le decía que me gustaría saber más de ese personaje, ¿no? Y ese Novoa, hay un momento en el relato en que cuando el relato está permanentemente en esos bordes que yo decía, que pasa del humor al esperpento, pero vuelve al humor, mantiene muy bien el tipo, y en esos momentos que el esperpento se rebaja, que el personaje Novoa es el que, digamos, mantiene un poco el pulso entre los otros personajes, el que nos vuelve un poquito a la realidad con humor, pero no deja de ser la realidad. Ese personaje me parece que tiene muchísimo juego, y bueno, me gustaría, espero que en algún otro trabajo ese personaje, me gustaría saber su vida, me gustaría saber más. Está muy avanzada su vida, está trabajando en una investigación propia de su profesión en este momento, muy menor, una aparente infidelidad entre un empresario gran canario y su mujer en el año 2001. Y empresario gran canario, por supuesto, inexistente, pero en fin, después la gente establecerá concomitancias y paralelismos con la realidad, eso ya es cuestión del lector. Pero efectivamente ese personaje sigue, y estoy trabajando en una novela que ya tengo casi terminada, aunque decir casi terminada una novela es como no decir nada, porque se puede eternizar el proceso de acabarla, pero sí que puedo decir que va a tener continuidad, que algunas de las cosas que se apuntan en el final de ese relato a las que alude Carlos, determinadas incógnitas y aventuras del personaje que intenta buscar, se van a desarrollar y despejar en parte en esa novela. La novela, puedo decir el título porque se va a quedar con él probablemente, se va a llamar La capa azul, y tiene una explicación el título también, pero eso desde luego no lo voy a contar ahora. Me gustaría... Solo decirte una cosa, que una novela se termina, ¿no? Pero acabar no se acaba, se abandona. Se abandona, exacto. Se termina abandonando. Se abandona. Hay un aspecto que ha salido aquí sobre el punto de vista masculino o excesivamente masculino incluso machista de los relatos, o al menos de algunos de los relatos. Evidentemente, es cierto que está escrito por un hombre, que soy yo, y con un punto de vista masculino, pero en cualquier caso no voy a decir ese tópico de que todos los escritores que todos los escritores acuden, de que una vez que están los personajes colocados en la novela ya no son tuyos y se mueven solos. No, qué coño, perdón, son mis personajes, siguen siendo mis personajes, yo los he colocado ahí, tienen vida porque yo se la he dado, y la vida que yo le he dado es la que yo le he querido dar, no le he querido dar otra vida. De hecho, y desvelo aquí, y no es ningún secreto, con Carlos, que hemos tenido muchas conversaciones, a una de las pocas personas a las que le dejé el manuscrito antes de que se iniciara ni siquiera un proceso de publicación, me acuerdo que un día me dijo que humanizara un poco al protagonista del primer relato, y yo le contesté, no lo puedo humanizar más, es demasiado humano ya, ¿no? Si lo leen verán por qué digo esto. Yo de todas formas no creo que esté excesivamente dañado el peso de la masculinidad en relación a los defectos que ese punto de vista masculino puede tener. Digo que es difícil que esté dañado, porque más dañado de lo que estamos todos los hombres, por lo menos los de mi generación, no sé los de otra, que hemos sido educados en el machismo, seguimos siendo machistas. El que diga que no lo es que no se da cuenta de ello, aunque luchamos permanentemente contra eso, porque sabemos que es una auténtica aberración de la historia, y entonces, bueno, pues no es que te intentes quitar la etiqueta, pero por lo menos intenta ser autocrítico, y algo de eso, en el sentido de la reflexión sobre los personajes, puede haber en esos tres cuentos, ¿no? Cuando digo algo de eso, digo de identificar momentos de esa masculinidad a veces exacerbada, a veces no tan exacerbada, sino un poco decaída, que ha tenido que ver pues con la historia de los seres humanos y con la
y con la formación en concreto de los hombres en este país, ¿no? Y hablando de eso, por cierto, se me ha olvidado decir muchas gracias por estar aquí a todos y a todas, ¿no? No lo he dicho, pero lo digo ahora. Bueno, yo quería comentar que en realidad es lógico que haya una percepción de masculinidad en los relatos, porque los protagonistas son tres hombres, yo diría que a la misma altura, la misma complexión y edades parecidas, ¿no? Aunque son tres hombres distintos, muy distintos. Pero me gustaría leerles solamente una frase, espero no revelar nada, no espolear nada, leerles solamente una frase de una reflexión que hace el protagonista del tercero de los cuentos, que es un maestro, ¿no? En noviembre de 1983 había decidido dar un gran portazo, un portazo en mi vida laboral. Y aquí viene la frase. Estaba harto de enseñar a jóvenes impúberes y tristes canéforas, harto de enamorarme de ellas y que ellas no se enamoraran de mí. Y que otras de ellas se enamoraran de mí y yo no me enamorara de ellas. Yo creo que define perfectamente el drama íntimo del personaje, ¿no? El estado de cansancio emocional que refleja en el cuento. Pero es que ese estado, José María es un hombre felizmente matrimoniado y además es un hombre familiar. Yo lo conozco bastante bien, conozco bien a su mujer, a sus hijos, que nacieron casi al mismo tiempo que los míos. Y podría decirles que José María no es ninguno de esos tres personajes en lo que a esta materia se refiere. No es un hombre desencantado, pero sí es un hombre que tiene la percepción de la frustración de las emociones y está perfectamente reflejada en estos tres colegas. ¿Es así? Sí. Puede ser así. Te voy a contestar muy a la gallega también. No me sorprende. Puede ser así. Hay otra cosa que me gustaría destacar también, que son los momentos en los que transcurren estos tres relatos. Hay un momento muy local en el sentido de canario, que es el del segundo relato, pero el del primero y el tercero transcurren unos momentos de la historia de este país que a lo mejor hemos olvidado, que fueron unos momentos de ilusión, de plena, y que acabaron mal, como suelen acabar todas las cosas que empiezan bien y de las que se disfruta, porque si no probablemente no podríamos comparar lo bueno con lo malo. Pero el primer relato está, insisto, en el 79, el inicio de aquello que se llamó la movida madrileña, aquel ambiente tan festivo y tan alegre que existía sobre todo en Madrid. Yo tuve la suerte, y eso contribuyó también un poco a la selección de escenarios, de personajes y de lugares. A mí me gusta, me encanta cuando escribo narrativa hablar de sitios que existen, de restaurantes que existen, de bares que existen. Aparecen muchos, incluso gasolineras que existen. Que, por cierto, la gasolinera que aparece en este cuento, yo no lo sabía, se hizo famosa después de que yo acabara el cuento, porque era donde presuntamente el exministro José Blanco se reunía con no sé quién para que le diera no sé qué, que al final se ha demostrado que no había nada de aquello, ¿no? Pero casualmente la gasolinera del Rosal, que es una gasolinera muy conocida de Lugo, por la cual ahora ya no se pasa porque la carretera, la autovía ha desviado el tráfico de allí. Pero ya, casualmente, tú trabajando 4 años con una ministra y casualmente. No, vamos a ver, tengo papeles que lo documentan, que eso está escrito, esa iniciación del relato está escrita a finales del año 2005. O sea que en el 2005 yo estaba en el Ministerio de Fomento, pero Pepe Blanco no estaba de ministro de Fomento, aunque le hubiera gustado estar en aquel momento también, por cierto. Estaba intentando estar en esa época. Llevaba intentando estar desde el 2004, pero tardó un poco. Pero lo de la gasolinera fue una gasolinera muy conocida. Iba lo de los nombres, me gusta poner los nombres porque yo creo que es bonito recrear las historias con referencias que mucha gente pueda compartir, con recuerdos que los míos son unos, los de los personajes son otros, los de ustedes seguramente serán otros muy distintos, y a partir de ahí se crea todo un imaginario que al final ¿a dónde nos lleva? A divertirnos y a disfrutar de la literatura, a divertirnos y también a hacernos pensar, a recrearnos un poco en unos personajes que van y vienen.
La última novela de Vargas Llosa, y no es que yo quiera hacer ningún tipo de comparación con un escritor al que admiro profundamente y que me ha marcado, como creo que a muchos de ustedes seguro me ha marcado tanto como lector como escritor. Mario Vargas Llosa ha rescatado a unos personajes, sí, corrígeme, Carlos, si no, que tú estarás seguro más informado, pero son dos de los personajes secundarios de Conversación en la Catedral, si no recuerdo mal, ¿no? Y vuelven otra vez, ¿no? Vuelven a aparecer, les vuelve a dar vida en un Perú distinto, en un Perú ya rico y con otros problemas muy distintos de aquel Perú que se preguntaban dos amigos, pero ¿cuándo empezó a joderse Perú, Zabalita, ¿no? Aquella famosa frase de Conversación en la Catedral. Insisto en lo de los aspectos geográficos y en los tiempos, ¿no? Porque los tiempos, en la era en la que vivimos ahora, tan digital, pero sobre todo de tanta aceleración, los que hemos ejercido el periodismo desde hace unos cuantos años nos estamos dando cuenta que lo que se está perdiendo es la capacidad de recuerdo, en primer lugar, porque no existen los archivos, porque se supone que todo está en esa quisicosa llamada Wikipedia, y si no en el Google santo, y si no en no sé qué. Yo recordaba también en esa entrevista de La Provincia, y lo recordaba más extensamente de lo que ahí se describe, que me precio, y sufro mucho por ello, porque ya es un problema de espacio importante, de tener un archivo personal de prensa, de recortes, desde que tenía, pues no sé, 14, 15 años. Empecé a recortar cosas de una revista, creo que se llamaba Mundo Joven, y después, en fin, bueno, hay un montón de recortes que todavía conservo. He conseguido ya un sistema de almacenamiento para que suficientemente compacto para que no me echen de casa y para consultar de vez en cuando alguno de los papeles. Pero utilizo esa anécdota personal como símbolo de lo que está ocurriendo ahora con el periodismo, con lo que se escribe acerca de las cosas y con lo efímero que es todo, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo de mediocridad absoluta en lo que se refiere a la información y al tratamiento de la información, y donde se olvidan cosas esenciales a la hora de analizar los hechos que están pasando. Porque si se analizaran un poquito y se recordaran un poquito los hechos que están pasando y el porqué de determinadas cosas, a lo mejor nos los explicaríamos mejor y los analizaríamos mejor. Yo no entiendo, y solo voy a poner este ejemplo, cómo puede haberse llegado, y estamos en el templo de la política canaria, y lo digo con todo el respeto y con todo el respeto a su sumo pontífice, que es el presidente, como haciendo una pequeña analogía con lo que le pasó a Unamuno en el rectorado de la Universidad de Salamanca hace ya muchos años. Yo no entiendo cómo en el caso de la crisis económica se puede haber olvidado qué pasó. El otro día creo que se celebraba o se recordaba eso de Lehman Brothers. Ya la gente no se acuerda de lo que era Lehman Brothers, de lo que hicieron, de lo que ocurrió, de por qué hubo que rescatarla, de quién se llevó el dinero y quién no se lo llevó, y de repente resulta que los políticos son los que nos han llevado a la situación en la que estamos. Yo no digo que los políticos sean perfectos, los periodistas, los que nos dedicamos a la comunicación, a la literatura, tampoco lo somos, desde luego, pero si alguien nos saca de esto, que yo creo que sí, es un buen ejercicio de la política, un ejercicio serio de la política, a mi modo de ver un ejercicio desde una perspectiva de izquierda o al menos socialdemócrata, digo a mi modo de ver, otros podrán pensar lo contrario, y yo creo que tenemos que ser los que tenemos alguna voz, algún espacio en los medios de comunicación o en donde sea. Tenemos que reivindicar y volver a rescatar, ayudarle a los políticos a rescatar el papel esencial que tienen en nuestra sociedad, porque sin la política no vamos a hacer nada. Y además, lo que trae todo eso es que siempre hay escondidos salvapatrias, Berlusconis y cosas raras que nos pueden poner en situaciones más peligrosas todavía de las que estamos. Pero bueno, yo lo que quería insistir en el asunto de la memoria, en el asunto de recordar, decía Cernuda, sobre nuestro pasado reciente de mediados del siglo XX, recuérdalo tú y recuérdalo a otros, ¿no? En un poema precioso. Y esa falta de recuerdo parece que viene de una voluntad de colocarnos a todos en una amnesia permanente, ¿no? En un solucionar las cosas a muy corto plazo, porque los problemas son de muy corto plazo.
los problemas no son de corto plazo, los problemas tienen una historia, los problemas tienen una génesis, los problemas han nacido a través de distintas confrontaciones y lugares que parece ser que se han desvanecido en la memoria y que deberíamos poder volver a poner encima de la mesa. Y la literatura le está ocurriendo gran parte de lo mismo. La literatura está sufriendo un fenómeno de transformación, probablemente de ruptura de paradigma, no en cuanto a lo que significa escribir, ni en lo que significa la labor creativa, pero sí en cuanto a lo que significa lo que decía Walter Benjamin de la reproductibilidad. Es decir, cuando a principios del siglo XX, 30, la fotografía se empezó a convertir en algo que se podía repetir y el arte también, reproducir y por tanto vender y crear grabados y láminas, etcétera, ahí cambió una manera de acercarse por parte de la ciudadanía a la cultura. Ahora estamos ya no en una espiral multiplicada por 1000, sino por millones en cuanto a velocidad de consumo. Se leen libros en tabletas o ¿cómo se llaman? eBay o como se llamen. El acceso al consumo de la cultura ha cambiado y está cambiando, y también haría falta un poco de memoria con respecto a eso, haría falta un poco de memoria en el sentido de ser capaces de trasladar el gusto por la relación con el libro, con el papel, lo que significa desde el punto de vista de los sentidos, ¿no? Acercarse a la creación literaria por esa vía, que no digo que tenga que ser exclusiva ni única, ¿no? Y no sigo. Lo cierto es que, coincidiendo contigo en el papel ese fundamental que le das a la política, el escenario, uno de los relatos que dedicas precisamente o que basas en tu conocimiento de la política canaria, lo que hace es un retrato de una mediocridad de personajes casi de tercera fila y que crean bastante desazón en el lector y en quien conoce además el funcionamiento de esta Cámara, ¿no? Eso por un lado, al final estás creando un poco ese paraíso de ilusión que probablemente para ti también es un cuento, porque cuando reflejas la realidad y te quedas con esa experiencia, el retrato que haces es bastante descorazonador, ¿no? Y luego, en cuanto a la referencia que hacías a la ausencia de memoria, quizás también es obligado, porque la memoria sería un reflejo de las permanentes contradicciones, ¿no? De cuando no hay un discurso coherente sobre un tema, sino que depende la posición, que se esté en el gobierno en la oposición para mantener una posición o la contraria, y que se puedan variar en el plazo de 24 horas sin ningún grado sin ningún síntoma de vergüenza, ¿no? O de bochorno. Entonces, sí, bueno, con respecto a lo segundo, yo creo que lo que le ocurre, no a los políticos en particular, sino a las personas en general, lo que nos ocurre es que intentamos ser coherentes y nuestra coherencia muchas veces está en convivir con nuestras contradicciones y estar en ese intento permanente de diálogo de nuestras contradicciones con nuestras ansias de coherencia. Y somos conscientes de ello, somos conscientes de que buscamos una coherencia en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones con los demás, pero tenemos contradicciones, nos equivocamos, analizamos las cosas mal. El problema está en cuando alguien, sea político o no sea político, se cree que su coherencia es la contradicción. Ese es el problema, y estar en contradicción permanente y no tener ninguna vergüenza de contradecirse constantemente. Para mí ese es el gran problema. Es decir, el problema es cuando las contradicciones no son contradicciones porque no eres consciente de ellos, te crees que son coherencias o actos de coherencia, y resulta que lo que son actos de mentiras, de mentiras cotidianas. Y respecto a lo que me decías antes de ese retrato que pinto del Parlamento de Canarias, de ese momento del Parlamento de Canarias, que también son 2 días y medio, el tiempo es muy importante tenerlo en cuenta. Yo lo que invito es que se lean el relato, porque no puedo desvelar, no te puedo responder a eso sin desvelar el final del relato. Esto es en el primero de los relatos, pero un poco pues, esa contradicción de los personajes que se narran aquí, sobre todo en el primer relato, queda resumida en una frase que recuerda al propio personaje, cuando se enfrenta a la contradicción de haber sido un rojo y estar viviendo en el barrio de Salamanca, ¿no? Entonces le dice, creo recordar, que Julio Cerón le había dicho, y recuerda textualmente:
No te preocupes, Salgueiro, siempre me llamó por el apellido. Eso de vivir en un sitio o en otro son tonterías. Lo importante es lo que pienses, lo que duermas, lo que folles y, sobre todo, lo que sueñes, Salgueiro, lo que sueñes. Sí, eso resume un poco lo que acabo de decir. Pues yo no sé si hay alguno de los presentes que quiera compartir con el autor alguna reflexión, algún pensamiento, y si no vamos a ir cerrando el acto porque lo mejor de este libro es leerlo y que se empiezan en leer el segundo relato, ¿no? Que tanta... No sé si alguien quiere aportar. Le dejo un último turno a José María para que cierre esta presentación. Yo quería acabar con una dedicatoria muy especial a unos amigos que están aquí, que son muy amigos, que intentamos comer todos los primeros viernes de mes, porque antes nos decían que si hacías eso te ibas a... ¿Cómo era? Te ibas al cielo seguro o algo así, no sé. Nosotros me parece que llevamos un camino que lo del cielo lo tenemos un poco complicado y además ya no hay purgatorio, con lo cual no vamos a poder pasar por el purgatorio. Pero de este grupo de amigos hablamos muchas veces de mercado, de marketing, de lo que está pasando con los productos, de los precios, de tal. Y a uno de ellos en especial, que no voy a citar, pero enseguida se va a dar cuenta de quién es, le preocupan mucho las marcas blancas, ¿no? Y los problemas que están causando las marcas blancas en este momento con respecto a los productos de prestigio y de categoría y tal. Yo normalmente suelo intentar, porque no me sale siempre, leer el Quijote cada 4 o 5 años porque siempre aprendo algo, ¿no? Y resulta que estos días estoy en plena relectura del Quijote por enésima vez, ¿no? Y me encontré el otro día con esto y pensé en este amigo, digo, se lo tengo que leer o en privado o en público, pero creo que es más bonito en público, con respecto a las marcas blancas. Dice así: conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como noble caballero. Y aclara aquí Francisco Rico en una nota a pie de página, que son todas una maravilla, una preciosidad. Esta edición no la había leído, se la recomiendo a todos. Dice, armas blancas, el adjetivo blancas es sin distintivos. Es decir, las marcas blancas ya creaban problemas en el Quijote hace 400 años, querido amigo, que sabes muy bien a quién me refiero. Y bueno, con esta pequeña broma personal, pues yo lo que me gustaría es reiterar esa manía de hablar en infinitivo que nos han contagiado los políticos y los periodistas, es terrible. Nos hemos olvidado de los tiempos y de los modos verbales. Reitero, primera persona del singular, mi agradecimiento a todos los que están aquí, también a todos los que no han podido venir y muy especialmente a los amigos que me acompañan, incluyo en ese término a mi querido amigo Antonio Castro, que ha tenido la gentileza de cedernos la casa de los parlamentarios, pero yo creo que es la casa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, que deben saber el valor que tiene lo que se trabaja aquí, lo que se hace aquí y lo que se venía haciendo aquí. Hace un rato, y espero teníamos una pequeña conversación antes de hablar aquí histórica, ¿no? También hablando de la memoria, y los que ya tienen o tenemos más memoria, pues podemos o pueden recordar lo que era el Parlamento de Canarias y los parlamentos autonómicos, pero el Parlamento de Canarias hace unos años, cuando empezaron, lo que costó arrancarlo, el esfuerzo que supuso y lo que significa hoy, ¿no? Y el valor transformador de la sociedad canaria, que yo creo que el balance que se puede hacer es positivo. Por eso es un honor y un orgullo estar en esta casa hoy, y además tanto Carlos como Lourdes, como Paco, como yo, hemos estado en este Parlamento, yo creo que muchas horas, lo pensaba antes cuando venía, cada uno en funciones distintas, pero nos hemos pasado muchas horas en esos pasillos, mirando por esas ventanas de cristal que alguien tapó con unos floreros una vez. No, tú no fuiste, ¿no? ¿Verdad? Creo que no, pero bueno. En fin, gracias a todos por su presencia y encantado de estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Si me lo permiten, simplemente para agradecerles a todos su asistencia también. Que no quería terminar porque ha sido una manera muy peculiar de presentar esta publicación, pero la verdad que extraordinaria, porque ha sido una idea de ellos, del propio José María, que así me lo propuso,
y bueno, pues nos ha dejado a todos ahora como muy intrigados para leer el libro, y porque nos han dicho cosas, pero no nos las han dicho, pero no sabemos, nos han apuntado, pero no sabemos cómo son. Pero, Paco, a ti, no sé si también a Carlos, porque hablaste tú de Carlos, yo también quería felicitarlos por la edición de este libro, de la presentación, que francamente sencilla, pero muy bonita y muy buena. José María, darte fuerza para que sigas. Tu enorme, una persona con una capacidad de trabajo, con unos conocimientos, una cultura inmensa, y bueno, pues que sigas brindándonos y dándonos satisfacciones tanto con las columnas como con la narrativa, con la poesía. Y hacerte, para que tú cierres ya así definitivamente, yo quería preguntarte una cosa. Bueno, 3 sí son, pero explícanos el título. Lo de 3 sabemos por qué, pero lo otro, si nos lo explicas, a lo mejor lo acabamos de entender. Y muchas gracias. Es literatura, nada más. No tengo otra cosa que decir. Y el título juega con una figura literaria que es una suerte de aliteración y de ironía, y también hay un poco una cierta reminiscencia a Guillermo Cabrera Infante y a su maravilloso título, a ver si lo digo bien, 3 tristes tigres, lo he dicho, que es un título que me encanta. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con esa maravillosa novela del escritor cubano, pero hay ese juego. De la misma manera que también hay otros juegos dentro de los cuentos que se apreciarán, y otras reminiscencias y otras influencias, pero eso es evidente. La literatura es creación, pero también mucha recreación de los siglos que llevamos aprendidos, y aún así descubrimos, pues eso, que las marcas blancas eran un problema en la España del siglo XVII. Yo no tengo nada más que decir. Gracias.